Buenas, buenas y muy bienvenidos a todos. Bueno, bienvenido a mi canal y a este gran momento en la historia del universo. Ya vamos por el capítulo 4 hoy. Tuve que cambiar un poco el escenario de los videos por una cuestión de que estoy perdiendo la luz del día y bueno, acá tengo mejor iluminación, así que de igual modo, bueno, seguimos con el libro y la lectura. Quizás me pare para explicar ciertos puntos porque en este caso, este capítulo cuenta con más de 50 versículos y se hace bastante extenso. Y para poder no perder ningún detalle, porque acá está plagado de detalles, se va a hacer un poco más extenso, así que tengan paciencia y bueno, a prepararse que ya arrancamos. Bueno, capítulo 4 verso 1. Dice, en el Edén, perdón, en el Edén reinaba la dulce calma de una perfecta paz. Por todos lados, los amables pajarillos hacían oír sus alegres trinos en alabanza constante al Creador. Toda la naturaleza, al florecer, parecía proclamar un reino de eterna alegría. Los animales, en unión, brincaban por todas partes, siempre sumisos al hombre, al señor de aquel paraíso encantador. Toda felicidad para la, Todo era felicidad para la pareja. Pero ésta se tornaba más intensa en la rotación de aquellos días primaverales. El arrebol que con su belleza coloreó el cielo, preanunciando las oscuras noches, les anunciaba también el momento de la visita diaria del Eterno del Eterno, punto. Juntos, bajo la luz de su presencia, pasaban largo tiempo en feliz conversación. En el primer versículo ya me paro y quiero mostrar esto, ¿no? Resaltar esto, ¿no? De que no es, eh, no es una granja de experimento la creación de la tierra. O sea, Dios estaba muy pendiente de lo que, de lo que pasaba con el ser humano. Y si bien, fíjense que el ser humano antes de la caída, antes de caer en pecado, el ser humano tenía una relación muy distante con la oscuridad. Y es por ello que hacía su presencia o su aparición el Señor para acompañarlos y a la pareja hasta que descansaran y durmieran. Entonces esto traía eh, una cierta paz con respecto a lo crudo que se veía para esta nueva pareja y recién creada, el hecho de la oscuridad, ¿no? La oscuridad era un símbolo de rebeldía y en ese momento para la humanidad que eh, no había sido corrupta por el pecado, la oscuridad era algo terrible. Sin embargo, hoy en día, para muchos de la humanidad, la oscuridad es su mejor amiga, ¿no? Pero eso es producto de la corrupción que, que trae el pecado, ¿no? Entonces, esto quería aclarar. Verso 2. Con ánimo la pareja contaba al Señor las sorprendentes maravillas que iban descubriendo cada día en la naturaleza. Dios con cariño le descubría el significado de cada ser. Cuán agradecidos estaban por las lindas lecciones aprendidas a sus pies. Al paso de cada día, mayor era el amor, el respeto y la admiración por el grandioso Creador. Cuán bueno había sido Él trayéndolos a la existencia y concediéndole un hogar tan lleno de delicias. Al despertar ellos hacia las alegrías de cada día, les venía a la memoria las caricias y el dulce canto del Eterno, que los hacía adormecer todas las noches. La vida de Adán y Eva en el Edén no era de ociosidad. A ellos fue, a ellos fue recomendado el cuidado del jardín.
Su ocupación no era fastidiosa, al contrario, era agradable y revigorizante. El Creador había indicado el trabajo como una fuente de beneficios para el hombre, a fin de ocuparle la mente y fortalecerle el cuerpo, desarrollándole todas las facultades. En la actividad mental y física el hombre encontraba un elevado placer. Era común a la joven pareja recibir visitas de seres celestiales. Acá podemos ver que aparece como el mismo alimento, si bien ellos se alimentaban de frutos y demás, también había algo placentero en el hecho de ir descubriendo cosas. Y ellos, a medida que trabajaban en el huerto, iban descubriendo nuevas enseñanzas, o sea, y esto lo compartían tanto con el Eterno como con los ángeles. Y para ellos todo era nuevo y era todo gratificante, ¿no? Al igual que en el reino de la luz al principio. Verso 4. A los visitantes siempre tenían novedades que relatar y preguntas que hacer. Pasaban largo tiempo oyendo de ellos hablar sobre las maravillas del reino de la luz. A través de esos visitantes, Adán y Eva comenzaron a tener amplio conocimiento de la rebelión de Lucifer y de sus consecuencias. A los visitantes, Adán y Eva siempre pedían que les enseñaran los armoniosos cánticos celestiales. Se deleitaban al unir las voces al coro angelical. En su omnisciencia, Dios tenía conocimiento de la terrible intención del enemigo. Acá ya empezamos a ver la interacción de Satanás en este momento tranquilo hasta ahora y apacible que tenía la humanidad representada por Adán y Eva, ¿no? Convocando a sus huestes principales, les reveló con pesar el inminente peligro que cernía sobre el universo. Satanás habría de armar una emboscada a fin de llevar al hombre a comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ante esa revelación, los hijos de la luz estuvieron temerosos, pues conocían las tremendas facilidades de Satanás en enlazar criaturas inocentes y atarlas en sus mallas de muerte. Fíjense que muchas veces nos preguntamos, ¿por qué será que a Adán y Eva se le ocurrió? ¿Por qué no pudieron permanecer fieles? Bueno, acá hay un detalle que aclara este libro. Fíjense que los hijos de la luz estuvieron temerosos. Claro, porque conocían la gran facilidad y el gran poder de seducción que tenía Satanás, producto de haber pasado toda una eternidad con las revelaciones del Eterno y ser el principal portador de la luz, del conocimiento. Entonces él tenía muchas herramientas como para en el conocimiento mostrarse superior y engañar así a la humanidad. Entonces, esto es algo que se sigue repitiendo, ¿no? Y lo sigue utilizando. Entonces es muy bueno pararnos en este punto. En el solemne concilio decidieron enviar con urgencia mensajeros para advertir al hombre del gran peligro. Dos poderosos ángeles fueron encargados de esa decisiva misión. Inmediatamente los mensajeros comisionados irrumpieron por las puertas de Jerusalén, alcanzando el seno del espacio infinito. En instantes traspasaron inmensidades, cruzando galaxias en el percurso. Penetraron en el túnel de la constelación de Orión, aproximándose al nuevo sistema. Podían ahora divisar a poca distancia el planeta azul donde el destino del universo estaba por ser determinado. Podemos ver que se nota que el universo es bastante amplio, ¿no? Y que nosotros estamos cerrados al universo y que la constelación de Orión, por ejemplo, funciona como un puente entre nuestro plano y el plano universal. Por eso es que tenemos que tener en cuenta que nosotros no podemos salir de este plano, sino es por la voluntad de Dios, ¿no? Entonces,
Esto es algo muy claro que tenemos que entender. Nada puede entrar ni nada puede salir si no fuera por Dios. Y Dios ha puesto eh, como una especie de portales, ¿no? En las constelaciones. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. En el Edén había relajación. La joven pareja continuaba en sus inocentes actividades, disfrutando del placer de vivir feliz, de un placer de vivir feliz. Lejos estaban de pensar que en aquel momento todo o todos los hijos de la luz estaban tensos, pensando en su futuro amenazado. Vieron entonces en el limpio cielo la señal de la aproximación de los visitantes celestiales y a ellos elevaron los brazos en una alegre salutación. Sin embargo, Adán y Eva se admiraron por no ver en el semblante de ellos la misma alegría. Los visitantes traían en la faz una expresión de ansiedad que ellos no podían entender. Intentaron cambiarle la triste facción contándoles los nuevos descubrimientos hechos en el paraíso. Los mensajeros, todavía no teniendo tiempo disponible como en otras ocasiones, los interrumpieron con palabras de advertencia. Satanás habría de armarle una emboscada, a fin de llevarlos a comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Si dieran oído a la tentación, harían sucumbir toda la creación en el abismo de un eterno caos. Los ángeles les recordaron que el reino le había sido confiado como un sagrado depósito, debiendo en una vida de fidelidad, honra a aquel que por amor dejó colocarse en una posición de huésped del ser humano. Adán y Eva deberían ser firmes ante las insinuaciones del enemigo, pues así así sellarían la eterna victoria del reino de la luz. Hablándoles de la feliz recompensa que le seguiría a su triunfo, los ángeles revelaron que el plan de Dios, que era el plan de Dios, la transferencia de la Jerusalén celestial hacia la tierra. Allí nuevamente acoplada al paraíso, permanecería para siempre. Tengamos en cuenta que el paraíso había sido trasladado cuando Dios crea la tierra. El paraíso se trasladó de allá, de la capital, de Jerusalén, hacia la tierra. Entonces, en la capital habían quedado las mansiones de los ángeles, lo cual todo esto conformaban la Jerusalén. Pero el monte de Sión y el Edén habían sido trasladados. Si realmente el ser humano daba, daba batalla a la insinuación de la tentación de Satanás y vencía, toda la capital iba a ser transferida a la tierra. Entonces, esto es algo importante a resaltar. Y el hombre sumiso al Creador reinaría por los siglos sin fin sobre el monte Sión, en medio de las alabanzas de las huestes universales. Mas todo eso dependía enteramente del posicionamiento humano frente a las tentaciones del enemigo, que haría de todo para arrebatarle el reino. Adán y Eva estuvieron temerosos al conocer los planes de Satanás, mas fueron consolados al saber que él no podría hacerles ningún mal, forzándolo a comer del fruto prohibido. Si por ventura procurase intimidarlos con su poder, todas las huestes del Eterno vendrían en su ayuda. Los mensajeros de la luz concluyeron su misión recomendando a la pareja permanecer vigilante, teniendo siempre en mente la responsabilidad que sobre ellos reposaba. No deberían separarse uno del otro ni siquiera por un momento, pues a solas podrían ser seducidos. Adán y Eva, agradecidos por la advertencia de los ángeles, unieron las voces en un cántico de promesa en una eterna victoria.
Estaban seguros de que jamás abandonarían al bendito Creador oyendo la voz del tentador. Acá es muy interesante tener en cuenta de que la división entre el ser humano, entre el hombre y la mujer no es favorable para el ser humano y que es una gran herramienta que utiliza este gran engañador. Eh, por algo también nos quieren aislar en esta sociedad también, ¿no? De individualizar cada vez más. Eso va a traer una gran facilidad para poder engañar. Animados ante la promesa humana, los dos mensajeros regresaron al seno de la Jerusalén celestial, donde junto a las huestes santas aguardarían con ansiedad el anhelado triunfo. Satanás vio aproximarse al paraíso a los mensajeros y oyó el canto del hombre, prometiendo una eterna victoria. Ese cántico hizo que su envidia y odio aumentara de tal manera que no lo podía contener. Dijo entonces a sus seguidores que en breve haría silenciar aquella voz irritante. Haría todo para transformar las alabanzas humanas en blasfemias al Creador. Las huestes rebeldes estaban curiosas por conocer los planes de su jefe, mas fueron advertidas por él de que deberían esperar hasta que todo estuviese para siempre determinado. Si el hombre oyese su voz, comiendo del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, sería victorioso, poseyendo para siempre el dominio del universo. En caso de que el hombre resistiese, permaneciendo fiel al Creador, ya no habría ninguna esperanza para ellos. El paraíso parecía estar envuelto por una eterna seguridad, pero en el semblante del hombre se podía ver una expresión de miedo. Acá tengamos en cuenta esto, ¿no? Es interesante que el capítulo 13 revela que si Satanás fallaba en esto, si fallaba en el engaño a la humanidad y no lograba que el ser humano comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal, ya todo el pleito se terminaba. Entonces la prueba era esta. El tema era que el ser humano sabía que había una trampa, pero no sabía en dónde estaba, ni en qué momento, ni cuándo, ni cómo, y eso me parece que es lo que hacía que se le generara miedo en el corazón de Adán y Eva, ¿no? Desde que los ángeles partieron, Adán y Eva permanecían silenciosos, meditando con reverencia sobre la enorme responsabilidad de su misión. Pensaban en la seriedad de aquella inminente prueba que habría de sellar el futuro y su futuro y el de toda la creación. Animados, sin embargo, ante el pensamiento de la victoria, unieron una vez más las voces en un cántico que expresaba la certeza del triunfo anhelado. Esa melodía quitó de sus mentes todo el miedo de derrota, y alegres corrieron por los prados reverdecientes, acompañados por los fogosos animales que parecían conmemorar la gran conquista. Se sentían seguros en su paraíso, totalmente olvidados del peligro de un posible asalto. Satanás, que observaba atentamente a la pareja, percibió que estaba llegando su oportunidad. Se aproximó de forma invisible al paraíso y estuvo esperando el mejor momento para armar su emboscada. Inconsciente de la presencia del enemigo, la pareja continúa en su desprendida alegría jugando despreocupadamente con los animales. Ahora, tengamos en cuenta, ¿no? Cuando
cuando uno escucha la palabra emboscada, ¿qué se imagina, no? Yo lo llevo a pensar eso porque uno se imagina una emboscada, se imagina un ataque feroz, un ataque en donde hay una trampa o hay alguien esperando con algún tipo de herramientas para lastimar. Y yo creo que esto es clave porque, ¿para qué? ¿Por qué nos sirve pensar así? Para que empecemos a ver que no siempre el enemigo se va a presentar como nosotros creemos. Uno dice emboscada, bueno, va a ser algo medio bélico. Bueno, tengamos en cuenta esto que sigue a continuación. En el semblante trastornado de Satanás se estampó una sonrisa maliciosa al presenciar un descuido de la pareja de pareja. En su exaltación, habían dejado de atender a la última recomendación de los mensajeros, apartándose el uno del otro. El astuto enemigo, no perdiendo tiempo, se posesionó de una serpiente, la más bella del paraíso, haciéndola aproximarse graciosamente a Eva. Eva, que sentada en el césped jugaba con los animales, percibió la presencia de la atractiva serpiente, cuyo cuerpo reflejaba los colores del arco iris. No sé si a ustedes les parece algo simbólico los colores del arco iris, y que la serpiente que esté ligado con la serpiente, con el engaño, ¿no? Estuvo admirada al verla coger flores y frutos del jardín, depositándolo a sus pies. Agradecida la tomó en los brazos, dedicándole afecto. Teniendo conquistado el afecto de la mujer, Satanás en su astucia comenzó a atraerla para que estuviera junto al árbol de la ciencia del bien y del mal. Sin darse cuenta del peligro, Eva acompañó a la serpiente hasta el árbol de la prueba. Y allí, teniendo en los brazos al enemigo oculto, le acarició y le dijo palabras de cariño. Teniendo en los ojos el brillo de la seducción, la serpiente se puso a hablar. Sus palabras eran llenas de sabiduría y ternura, y su voz como la de un ángel. A esto es lo que me refería, que a veces la emboscada viene con ternura, con sabiduría, hasta con voz de ángel, así que ojo con eso. El versículo 18. Eva apenas podía creer lo que veía. Su alegría se volvió inmensa por tener en los brazos una criatura tan fantástica. Comenzaron a conversar sobre muchas cosas: el amor, la belleza del jardín, el poder del creador. Fíjense en esto, ¿no? O sea, él siempre hablando del creador, ¿no? O sea, tengamos en cuenta de que hay muchos, por eso Jesús decía, no permitan que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre, dice. Entonces acá, esto es típico de Satanás, tengan en cuenta esto. Eva estaba admirada ante el conocimiento tan extenso de la serpiente, que discurría con maestría sobre cualquier tema. Envuelta por esa experiencia, Eva se olvidó totalmente de su compañero. Ni siquiera pasaba por su mente las advertencias de los ángeles. Adán, enteramente olvidado de los consejos de los mensajeros celestiales, se había apartado en la compañía de algunos animales. Después de cierto tiempo sobrevino con ímpetu en su mente el recuerdo de las advertencias recibidas. Sonaron en sus oídos con claridad las últimas palabras comunicadas por los ángeles: no se separen el uno del otro, no se separen ni por un instante, pues es peligroso. Su corazón latió fuerte. Al no ver a Eva a su lado, levantó entonces la voz en un ansioso grito. Su voz, al repercutir por las bóvedas del paraíso, con todo, no trajo consigo una respuesta.
Esto también hace, o sea, le da una base a esto que decía hace rato de que estamos cerrados al universo. Fíjense que utiliza la palabra bóveda, las bóvedas del paraíso. Ténganlo en cuenta. El silencio casi lo sofocó. En su aflicción se puso a correr de un lado al otro, buscándola en vano. Perdón, verso 20. En esa ansiosa búsqueda sintió la brisa acariciarle el cabello y recordó su primer sueño. Ese recuerdo, no obstante, se deshizo ante el pensamiento del peligro que los amenazaba. Con la mente tomada por un gran sentido de culpabilidad, Adán apresuró los pasos en, apresuró el paso en la angustiosa búsqueda. ¿Dónde estaría su amada? ¿La envolvería a tiempo en sus brazos, librándola de caer? Más de una vez elevó la voz en un ansioso grito que repercutió por todo el jardín. Eva, ¿dónde te encuentras? Esperó una respuesta, pero oyó solamente un eco vacío que lo desesperó. Se acordó del árbol de la ciencia del bien y del mal. Allí era el único lugar en donde su compañera podría ser engañada. No sé si lo repetí, o lo dije o lo estoy repitiendo de nuevo, pero es interesante ver que eh, el poder que tenía de seducción Satanás era mucho tanto para Eva como para Adán. Así que acá es, para mí, entender, es indiferente el hecho de que lo haya, eh, la haya emboscado a Eva primero. Porque cualquiera de los dos, al estar separado el uno del otro, podía ser engañado. Esto tengámoslo en cuenta. Porque así como se posesionó de una serpiente, también se podría haber posesionado de otra criatura para engañar al hombre. Entonces tengamos en cuenta esto, no tengamos en cuenta el poder de seducción que tenía la serpiente, Satanás, no la serpiente, sino Satanás. Entonces esto es muy importante. Esperando obstruir la única oportunidad del enemigo, avanzó en dirección al lugar de la prueba. Su corazón latió fuertemente al contemplar a lo lejos la copa del árbol prohibido. Con la serpiente en sus brazos, Eva la interrogó respecto de muchas cosas. Se maravilló al percibir que la serpiente la sobrepujaba grandemente en conocimiento. Llena de curiosidad, preguntó a la serpiente: ¿Dónde está la fuente de tu gran saber? Respóndeme, pues quiero también poseerla. Sin perder tiempo, Satanás, señalando hacia el árbol de la ciencia del bien y del mal, respondió: allí está la fuente de todo mi saber. Él le contó una mentirosa historia. Fíjense cómo esto se vuelve a repetir. Dijo que era una serpiente como las demás, comiendo de los frutos del paraíso. Probando cierto día de aquel fruto prohibido, recibió como por encanto todas las virtudes. Mirando hacia el árbol de la ciencia del bien y del mal, Eva estaba sorprendida y confundida. ¿Privaría el Creador en su amor algo tan bueno a sus criaturas? Viéndola sorprendida, Satanás preguntó: ¿es así que Dios dijo, no comeráis de todos los árboles del jardín? Eva inquieta le respondió: de los frutos de los árboles del jardín comemos, mas del fruto de ese árbol que vos decís ser fuente de sabiduría, dijo Dios, no comeráis de él para que no muráis. La serpiente, en tono de desdén, dijo: eso es falso. Si fuese así, yo habría muerto. Ciertamente el Eterno les prohibió comer de ese árbol para impedir que el hombre llegue a recibir como él conociendo todas las cosas. Las palabras seductoras de la serpiente causaron confusión en la mente de Eva. ¿En quién confiaría?
Tenía en mente el recuerdo de la orden del Creador y de su sentencia, pero al mismo tiempo tenía delante de sí una prueba palpable que lo contradecía. Aturdida, comenzó a dudar del carácter del Eterno. En un desafío, la serpiente cogió frutos del árbol prohibido y comenzó a saborearlo. Tengamos en cuenta, gente linda, que esto pasa muchas veces con esas teorías que supuestamente vienen a contradecir el relato bíblico y el relato que aparece en las Sagradas Escrituras. Entonces, tengamos en cuenta de que esto sucede siempre, ¿no? Y que más de una vez se nos va a poner a prueba nuestras convicciones. Pero no hay que ceder, por más lógico que suene, no hay que ceder. Yo les recomiendo siempre que confíen en las Escrituras. Dios tiene una respuesta para todo, que con el tiempo Él siempre trae esa respuesta, pero Él también aprovecha ese momento de prueba para ver qué tan fieles somos y cuánto confiamos en Él. 24. Colocando un fruto en las manos de la mujer, la estimuló a comer, diciendo: ¿no dijo el Eterno que si alguien tocase el fruto moriría? Un completo silencio reinaba sobre el universo. En cada planeta habitado, los hijos de la luz contemplaban impotentes aquella angustiante escena. El fruto de ellos estaba en juego. En Jerusalén habría gran conmoción. Poderosos ángeles se presentaron delante del Creador, solicitando permiso para desenmascarar al cobarde enemigo, oculto en aquella serpiente. El Eterno, sin embargo, les impidió tal acción. Si el uso de la fuerza fuese la solución, ya la habría aplicado. Debían respetar el libre albedrío concedido al hombre, pudiendo él manifestar su elección bajo la tentación del enemigo. Los hijos de la luz sufrían inmensamente al ver a la mujer dudando de aquel que tan bondadosamente les había dado la vida y la oportunidad de reinar en aquel paraíso. ¿Cómo podía dudar de quien les dedicaba tanto amor? Esta pregunta la hemos hecho tantas veces. ¿Por qué dudaron? Bueno, acá tengamos en cuenta el poder de seducción de Satanás, que utilizó, no se presentó, y fíjense que le dice cobarde enemigo, porque él no se presentó tal cual como es. Él se presenta con engaño. Entonces entendamos esto, ¿no? Y no juzguemos más a esta pareja y a esta historia con esta mentalidad humana que a veces solemos, esta mentalidad humana caída, ¿no? Que a veces solemos acusar a Adán y a Eva. Yo creo que nosotros muchas veces somos también de alguna manera enfrentados y muchas por la seducción de la tentación y caemos y a veces se nos presenta de manera lógica sabiendo que es algo malo y sin embargo cedemos. Ahora, Eva no tenía ninguna oportunidad de ver que había algo malo detrás, porque estaba camuflado detrás de la figura de algo supuestamente tierno, bueno. Entonces era muy fuerte la tentación. Tengamos en cuenta esto para cuando a veces nos hacemos esta pregunta: cómo podía dudar de quien le dedicaba tanto amor? Adán, que en una fuerte esperanza de asegurar la acariciada victoria, se apresuraba en su corrida, contempló a lo lejos a su amada sentada junto al árbol de la prueba. ¿Qué hacía Eva en aquel lugar tan peligroso? Un presentimiento horrible le sobrevino.
Al acordarse una vez más de las advertencias recibidas, mas procuró desterrarlo con el pensamiento de que alcanzaría a su esposa antes de que algún mal le ocurriese. Eva vacilaba en su convicción al contemplar el fruto en sus manos. Por algunos momentos el fruto le pareció sombrío y aterrador, pero venció ese sentimiento pensando en las glorias que habría de conquistar al comer aquel fruto. Esto es muy parecido cuando Lucifer y sus huestes veían que los ángeles en un cántico de arrepentimiento volvían al Eterno, pero el acordarse del trono vacío los hizo vencer el temor a romper con el Eterno. Esto es prácticamente lo mismo, ¿no? Todavía un tanto indecisa, levantó lentamente las manos hasta tocar el fruto con los labios. Los súbditos del reino de la luz, estremecidos, se inclinaron arrebatados de gran espanto. Parecía casi imposible en ese momento que la mujer volviera atrás. Mientras que pálidos los fieles indagaban sobre una posible esperanza, presenciaron con horror la terrible decisión de Eva. Había resuelto romper para siempre con el Creador, tornándose cautiva de la muerte. El Eterno, que en silente dolor contemplaba aquella escena de rebelión, inclinó la frente teniendo la faz bañada en lágrimas. No podía soportar el dolor de aquella separación. Los fieles que en pánico se creían vencidos fueron concientizados de que no todo estaba perdido. Fíjense el carácter de nuestro Creador. No es alguien que estaba furioso y ya vengativo, al contrario, estaba con una actitud de dolor, ¿no? de angustia. Nada que ver a lo que nosotros pensamos que sucede cuando uno quebranta las leyes divinas, ¿no? O quebranta el mandamiento. Uno piensa que bueno, que Dios está ahí con la vara esperando para dárnosla, ¿no? Pero nada que ver, Él se duele, ¿no? Los fieles que en pánico se creían vencidos fueron concientizados de que no todo estaba perdido. Si Adán resistiese a tentación, permaneciendo fiel al Eterno, él sellaría la gran victoria. Eva, que había sido víctima de un engaño, podría ser concientizada de ese horror, siendo favorecida con el perdón divino. Cuando Adán en su angustiosa corrida alcanzó el lugar de la prueba, ya era demasiado tarde. Sentada junto al río, Eva saboreaba despreocupadamente el fruto prohibido. Adán se estremeció. ¿Sería el mismo fruto de la prueba? En un gesto de esperanza miró hacia el árbol de la ciencia del bien y el mal, mas en llanto reconoció la triste condenación. Lleno de tristeza contempló a su esposa, mas no encontró palabras para despertarla de la tal amarga realidad. Fíjense en este detalle, ¿no? Ahora cuando empieza a hablar con Eva, Eva está como en un éxtasis, como en una alucinación, y así pasa con mucha gente que se deja convencer por el mal, ¿no? Por las teorías y demás. Te pintan un mundo de colores cuando ellos hablan de su futuro, del avance de la ciencia y demás. Es un efecto muy satánico eso, ¿no? Lleno de tristeza contempló a su esposa, mas no encontró palabras para despertarla de tal amarga realidad. En completa desesperación elevó la voz en una dolorosa exclamación. Eva, Eva, ¿qué es lo que estás haciendo? Al comer del fruto prohibido, la mujer fue tomada por emociones que le hicieron imaginar haber alcanzado una esfera superior de vida. Al oír la voz de su esposo,
todavía tomada por las emociones ilusorias, levantó la frente estampando una sonrisa, pero se sorprendió al verlo llorando. Con profunda amargura, Adán procuró saber la razón que la había llevado a rebelarse contra el Eterno, y Eva prontamente comenzó a contarle las fantásticas historias de la sabia serpiente. Satanás sabía que esa historia de la serpiente jamás convencería al hombre a comer del fruto del árbol prohibido. Precisaba encontrar una manera sutil de llevarlo a sellar su suerte siguiendo los pasos de su esposa. Teniendo a Eva bajo su poder, resolvió hacer de ella el objeto tentador. Aguardaría el momento oportuno para enlazarlo. En el día en que de él comiereis, ciertamente moriréis. El recuerdo de esta sentencia dejaba a Adán muy afligido. La expectativa de ver a su amada falleciendo en sus brazos era demasiado para soportar. Esta aflicción, sin embargo, fue disminuyendo al ver que ella continuaba feliz y cariñosa a su lado, como sin ningún mal le hubiese acontecido. Aliviado, Adán volvió a sonreír correspondiendo a los afectos de su compañera. Se rindió a las más dulces emociones y lejos de saber que era el enemigo quien lo envolvía en aquellos abrazos. En ese momento de embeleso, Eva comenzó a hablarle de su experiencia con la ciencia del bien y del mal. Le habló de los tesoros de la sabiduría que le habían sido abiertos. En su nuevo reino viviría muy feliz. Sin embargo, esa felicidad sería incompleta sin la participación de su esposo. Le habló de la imposibilidad de retroceder en su paso e insistió para que él la siguiera. Después de hablarle de su decisión, Eva, con una dulce sonrisa, le extendió las manos conteniendo un fruto pidiéndole que lo comiese en una demostración de su amor por ella. Con la voz tentadora en sus oídos, Adán se sentó en el césped en profunda reflexión. Tengan en cuenta acá el concepto del amor, ¿no? Y creo que de acá tenemos que aprender algo, que nunca hay que dudar, porque si Adán se mantenía firme en obedecer, había esperanza para Eva. Y yo digo, cuando a ustedes también les toque, ¿no? Algo parecido, en donde uno sienta es que son ustedes, es su familia o Dios, nunca duden en escoger a Dios, porque siempre Dios va a tener una alternativa para con su familia. No cambien por nadie a Dios. Y esto es una lección que tenemos que aprender a confiar a pesar de todo. Es algo difícil, pero hay que hacerlo. Su faz se tornó nuevamente pálida y sus manos temblorosas. Temía rebelarse contra el Creador, pero al mismo tiempo comprendía que no conseguiría vivir separado de su compañera, a quien amaba con infinito amor. Eva era carne de su carne, la extensión de su ser. Se sentía angustiado al tener que tomar una decisión tan seria. La palidez del rostro de Adán se reflejó en el semblante de todos los fieles al Eterno. Oyeron la insinuación del enemigo y percibieron con horror la vacilación del hombre. La indecisión de Adán los dejaba desesperados. Si obedeciese él a aquella propuesta de Satanás, toda felicidad sería eternamente desterrada. En las decisiones del ser humano estaba el destino de todo el universo. ¿Atendería él a la solicitud de Satanás?
Después de intensa lucha interna, Adán miró hacia su compañera. A ella se había unido en promesa de una eterna entrega. No la dejaría sola ahora. Compartiría con ella los resultados de la rebelión. Tomó entonces de las manos de Eva un fruto y, en un gesto precipitado, lo llevó a la boca. Procurando apagar la voz de su conciencia que le hablaba de una eterna perdición, Adán se lanzó en los brazos de su esposa, disfrutando el alto precio de su rebelión. Satanás, con un grito de triunfo, dejó el paraíso volando rápidamente junto a sus innumerables huestes, que aguardaban ansiosas el resultado de tan arriesgada tentativa. Al saber de la desgracia humana, se unieron en una estruendosa fiesta. Se sentían seguros. Sion ahora les pertenecía por derecho, pudiendo allí establecer un reino eterno, jamás siendo molestados por las leyes del Eterno. En todo el universo los hijos de la luz sufrían y lloraban la derrota. Nunca hubo tanta tristeza y horror ante el futuro. Las voces que vivían para entonar alabanzas al Creador proferían ahora lamentaciones. El Eterno, que vencido por el infinito dolor se había postrado en llanto ante la caída del hombre, no estaba empero sorprendido. Incluso antes de crear el universo ya había previsto ese triunfo de la rebeldía. Y en su sabiduría y amor había idealizado un plan de rescate que lo implicaría en un inmenso sacrificio. Tengamos en cuenta lo triste que fue este momento, ¿no? Y sí, el ser humano le dio la autoridad o le dio el derecho de reinar a Satanás. Ahora, esto también quiero que tengamos en cuenta y vuelvo a recalcarlo. Nunca dudemos de la sabiduría de Dios, nunca dudemos del propósito de Dios. Y por más que nosotros tengamos una idea que parezca lógica, nunca lo rechacemos por ningún motivo. Secando las lágrimas de su llanto, se propuso actuar poderosamente en favor de sus fieles afligidos, impidiendo que éstos cayeran en las manos de los enemigos. En esa misteriosa intervención que aparentemente deponía contra la justicia, el Eterno ordenó que sus más poderosos ángeles circundasen inmediatamente el jardín del Edén, impidiendo que Satanás tomase posesión del monte Sión. Claro, porque acá tengamos en cuenta, esto fue algo clave. Porque apenas Satanás se da cuenta de que es victorioso, se va al encuentro de sus súbditos. Y en ese momento Dios actúa, y si Satanás se hubiera quedado y tomado inmediatamente el trono, no sé cómo hubiera sido la historia, pero esto es y al parecer el Eterno está rompiendo sus propias reglas, porque al parecer el Eterno no había dejado que al libre albedrío del ser humano, y el ser humano no lo había dado a Satanás todo esto. O sea, y el que él interviniera y no permitiera que Satanás tome la posición del monte de Sión, que era el trono, ¿no era esto arbitrario? No, y absolutamente no. ¿Por qué? Porque el ser humano no se lo dio por voluntad propia. Fue engañado y seducido para hacerlo. Fue llevado, no le pusieron un revólver en la cabeza, obviamente, pero fue engañado el ser humano. ¿Por qué? ¿Por qué Dios perdonó a la humanidad? ¿O por qué Dios interviene para salvar a la humanidad y no intervino para salvar a Satanás? Porque la humanidad, representada por Adán y Eva,
no tenían el conocimiento, no tenían una eternidad, no tenían muchas cosas. Ellos se enteraban de muchas cosas del reino de la luz a través de las visitas del Eterno de los ángeles. Pero ellos eran indefensos ante todo esto. Entonces esto es uno de los motivos por el cual Dios no perdona a los ángeles, pero sí perdona a los seres humanos e interviene. Y miremos cómo interviene. El Eterno ordenó que sus más poderosos ángeles circundasen inmediatamente el jardín del Edén, impidiendo que Satanás tomase posesión del monte Sión. Consoladas ante la manifestación divina, las potentes criaturas en pronta obediencia rompieron el espacio infinito, rodeando en instantes el paraíso, en el seno de la cual el ser humano trastornado ya por el pecado vivía el negror de una noche que sería larga y cruel. Siendo la autoridad del Eterno fundamentada en la justicia, ¿de qué manera podría justificar sus acciones delante de los enemigos? ¿No había entregado por su voluntad el reino al hombre, y éste por libre elección no lo había sometido a Satanás? Mientras que sorprendidas las criaturas racionalizaban las acciones decisivas de Dios, oyeron su potente voz que repercutieron en toda la creación. Traía la revelación del gran misterio, revelación tan maravillosa que a partir de aquel momento, por toda la eternidad, ocuparía la mente de los fieles, siendo tema para las más dulces meditaciones. El Eterno habló primeramente sobre la terrible condenación que pendía sobre el hombre y toda la creación. Dijo que al desligarse de la fuente de la vida, el hombre se había precipitado en tan profundo abismo que no podría ser alcanzado por su brazo de justicia y poder. Humillado y torturado por las garras del enemigo, no le quedaba al hombre otra suerte más allá de la muerte, fruto doloroso de su espontánea rebelión. Acá vemos que tampoco es que al ser humano se le hizo fácil, y la humanidad pierde mucho, porque no todos van a poder tener la capacidad de poder aceptar el reino de la luz ahora. Ya al haber sido contaminado, la mayoría de la humanidad va a caer en el reino de las tinieblas. Entonces tampoco le sale gratis a la humanidad esto, ¿eh? Tengamos en cuenta esto. Dice, considerando la situación humana, las huestes de la luz no veían posibilidades de triunfo. Sabían que solo el hombre podía retomar el dominio del enemigo, devolviéndolo al Creador. Pero el ser humano, eternamente esclavizado en su naturaleza, sería incapaz de tal victoria. Con voz melodiosa y llena de ternura, Dios reveló el plan de redención diciendo, en verdad el hombre cosechará el fruto de su rebelión en una terrible muerte. No puedo con mi poder cambiarle la suerte. Si actuara así sería injusto delante de mi decreto. Pero haré caer toda la condenación sobre un sustituto que surgirá en la descendencia humana. Ese hombre no traerá en sus manos las argollas de la muerte, siendo inocente e incontaminado en su naturaleza. Y acá se está refiriendo a Jesucristo. ¿Por qué nace incontaminado en su naturaleza? Porque no nace como nosotros. No nace de un hombre y una mujer. Nace del Espíritu engendrando en una mujer, engendrando en el vientre de una mujer a ese hombre que sería el representante, dice, de la raza humana. Dice, como representante de la raza humana, enfrentará a Satanás y lo vencerá. Después de triunfar en esa batalla, probando que el amor es más fuerte que el egoísmo, que la verdad es más fuerte que la mentira, que la humildad es más poderoso que el orgullo. El fiel sustituto levantará las manos victoriosas, no para saludar la gran conquista, sino para tomar
de las manos de la humanidad esclavizada la copa de su condenación. Soberberá así sumiso el cáliz de la eterna muerte. Y acá entendamos esto, que, que, que Cristo vino a tomar nuestro lugar y no vino a tomar una corona victoriosa, vino a tomar el pecado, el cáliz de la muerte que nos correspondía a todos nosotros. Ese inmenso sacrificio abriría a los seres humanos una oportunidad de ser redimidos, volviendo a los brazos del Creador, juntamente con el dominio perdido. Las huestes, sorprendidas ante la revelación del Eterno, indagaron la identidad de ese súbdito. Ahora, quiero que se imaginen ustedes este momento, ¿no? ¿Quién será este hombre, no? ¿Quién será este hombre? Y yo creo que este momento, quiero decirles, para mí fue uno de los momentos más hermosos con este libro. Y quiero que me acompañen con este libro, con este relato, en este momento. Y fíjense quién es, quién es la persona, dice. Las huestes sorprendidas ante la revelación del Eterno indagaron la identidad de ese súbdito. El Creador, con una sonrisa amorosa, les dijo: yo seré ese hombre. Y esto para mí derriba toda teoría de la división que hacen con Dios, ¿no? El hecho de que digan Dios es espíritu, Dios es el Dios espíritu, Dios Padre y Dios Hijo. No hay ninguna división. Dios es Jesucristo. Yo seré ese hombre, dice. Mi espíritu reposará sobre una virgen y en ella será engendrado un hijo santo. Santo quiere decir apartado de todo mal. Ese joven será divino y humano. En su humanidad él será sumiso a la divinidad que en él habitará. Los redimidos verán en él al Padre de la eternidad. O sea que Jesucristo verlo a Jesucristo es verlo al Padre de la eternidad. El Creador y Redentor, el Rey de los Reyes. Su nombre será Yoshua, que sería Josué. Josué y Jesús significan lo mismo. Nombre hebraico que traducido significa el Eterno salva. Asumiendo la naturaleza humana, Dios podría pagar el alto precio del rescate, muriendo en lugar de los pecadores. Yo quiero hacer un hincapié en esto. Nosotros estamos hablando de conocer a un Dios, y el único Dios sobre la tierra, verdadero, ¿no? Pero que además, si lo comparamos por un segundo con estos falsos dioses y estas falsas religiones que hay, fíjense que es el único Dios que viene y que baja de su majestuosidad, se hace humano y muere por su creación. Muchas religiones están hablando, incluso muchas de las que dicen ser cristianas, están hablando de un Dios vengador, de un Dios tirano, de un Dios que quiere que uno haga todo, que uno llegue a sus brazos. Y no, acá nada que ver. Estamos hablando de un Dios que baja, que baja y que se pone el overol y empieza a trabajar y se ensucia las manos y viene y trabaja y pelea por su creación. Un Dios totalmente amoroso, totalmente desinteresado y totalmente entregado a la causa de su creación. Por amor y por amor a toda su creación. Él podría destruir todo de un soplo, pero sin embargo él decide hacer las cosas de una manera muy digna de admirar y de alabar. Dice: las huestes de la luz se quedaron enmudecidas al conocer el plan del Creador.
El pensamiento de verlo a él someterse a tan penoso sacrificio a fin de redimir el dominio perdido era demasiado para soportarlo. Por eso, tengan en cuenta, gente, tengan en cuenta esto. Cuando Jesucristo estuvo en la tierra, era Dios, no era el Hijo de Dios. Ni esos términos hay que entenderlo en un sentido figurado. Tenemos que entender esto. Literalmente, cuando Jesucristo pisó la tierra, era Dios pisando la tierra, viniendo a resolver el problema que el ser humano le causó. Y Él vino a resolver como hombre vino a resolver el problema que su creación causó. Y digo su creación porque involucra a Satanás y al hombre engañado, al ser humano engañado, tanto a Adán y Eva. Dice, ahora fíjense el carácter de este creador. ¿A dónde? ¿En qué momento aparece el Dios vengativo, el Dios desinteresado, el Dios tirano, el Dios que impone sus leyes, el Dios que no piensa en nadie, que quiere que caprichosamente que se haga lo que Él quiere? Acá por ningún lado se cae esa figura que no existe. Este es un Dios totalmente desinteresado y totalmente con un amor ágape. Entonces tengamos en cuenta de que Él es sempiterno y su carácter es sempiterno. Él siempre fue amoroso, Él siempre fue justo y su justicia es infinita. Entonces, deshagámonos de esa mala imagen que nos ha puesto las religiones sobre nuestro Creador, para que podamos abrir nuestro corazón confiadamente a Él y con total confianza postrarnos ante Él y entregarnos a Él, para que todos podamos disfrutar de este gran regalo. El pensamiento de verlo a Él someterse a tan penoso sacrificio a fin de redimir el dominio perdido era demasiado para soportarlo. No había, sin embargo, otra esperanza de victoria, a no ser a través de esa amorosa entrega. Después de disfrutar el alto precio del pecado, la joven pareja se sintió mal. Inicialmente sintieron un gran vacío en el corazón, que luego fue rellenado por el remordimiento y por la tristeza. Percibieron que, inspirados por la codicia, habían sellado su triste suerte y la de toda la creación. Les parecía oír a lo lejos el gemido de un universo vencido. El sol, que lo había llenado de vida y calor en aquel día, se ocultaba en el horizonte anunciándole una negra noche. El arrebol, que antes allí les había anunciado el feliz encuentro con el Creador, parecía envolverlos en una sentencia de que jamás despertarían hacia un nuevo día. No obstante, siquiera mirar hacia la cima, temiendo ver caer sobre ellos el rayo del juicio que los reduciría a polvo, con la mirada dirigida hacia el suelo frío, les venía a la memoria la sentencia: en el día que de él comieres ciertamente moriréis. Lágrimas desesperadas rodaban en sus rostros al aguardar el trágico final. Al considerar el motivo de su rebelión, Adán comenzó a recriminar a su esposa de haber dado oído a la serpiente. Y acá viene ya, esto es producto del pecado. Cuando nosotros empezamos a renegar, a echarnos la culpa, a no hacernos cargo de nosotros, de nuestras decisiones, esto es producto también del fruto del egoísmo que nace a través de la desobediencia. Eva, a su vez, buscando excusarse, lanzó la culpabilidad sobre el Creador, diciendo: ¿por qué el Eterno permitió que la serpiente me engañara? El amor que reinaba en el corazón humano desaparecía, dando lugar al orgullo y al egoísmo, que se fundían en resentimiento y odio. Su naturaleza ya no era pura y santa, o sea,
apartada de todo mal, sino corrompida y llena de rebeldía. Todo estaba cambiado, incluso la mansa brisa que antes allí los había bañado en caricias refrescantes, congelaba ahora a la culpable pareja. Los árboles y las canteras floridas, que eran su deleite, consistían ahora en un obstáculo al caminar sin rumbo en aquella noche. El propósito de Satanás en llenar el sábado de tinieblas parecía haberse cumplido. En aquella noche no existía siquiera el reflejo plateado del claro lunar para hablarle de esperanza. Las estrellas centellantes suspendidas en el oscuro cielo estaban ofuscadas por el dolor. Bajaban sobre el mundo las tinieblas de una larga noche de pecado, sombras bajo las cuales tanto se arrastrarían sin la esperanza de un amanecer. Era alta noche ya y las tinieblas parecían envolver a la triste pareja en eternas sombras. Ni siquiera meditaban en sus pocas palabras, sofocadas por la agonía de un amanecer. Cabizbajos, andaban a tientas de aquí para allá, en la expectativa del juicio inminente que los reduciría al frío polvo, olvidados bajo aquella tiniebla sin fin. Apareció repentinamente un brillo en el cielo, que iba aumentando a medida que se aproximaba a la tierra. La pareja se estremeció, pues sabían que era el Creador que venía a darles el castigo. Vencidos por el pánico, se pusieron a correr, distanciándose del monte Sión, el lugar de la vergonzosa caída. Justamente hacia allí vieron al Creador dirigirse. Ellos que siempre corrían en el encuentro del amoroso Padre, atraídos por su luz, ahora huían desesperados en busca de lugares oscuros y de denso bosque. Aquí cuando ya empieza la naturaleza humana de la amistad con la oscuridad, producto de la culpa y del miedo. Tengamos en cuenta eso. El Eterno, movido por infinito amor, comenzó a seguir los pasos de la pareja fugitiva. Mientras caminaba, lloraba al recordar los momentos felices que había pasado junto a ellos en aquel paraíso. ¿Cómo se había transformado todo? Sus hijos no conseguían ver más en él un padre de amor, sino a alguien que, airado, buscaba castigarlo. Mil disculpas. Movidos por un fuerte anhelo de abrazar a sus hijos humanos, Dios hizo repercutir la voz en una indagación. Adán, ¿dónde os encontráis? Su voz, al sonar en medio de las tinieblas, traía consigo solamente un eco vacío, que hablaba de ingratitud y rebeldía. Cómo deseaba envolver a la pareja en un ardiente abrazo. Fíjense cómo esto es lo que pasa hoy con la humanidad. Todos están pensando en lo peor, todos están pensando que Dios está dejando pasar este tiempo para que el mal los destroce, pero sin embargo Dios está esperando encontrar a la humanidad y abrazarla con su salvación. Y con palabras de cariño confesarles que su amor era el mismo. Al ver a sus hijos huyendo de su presencia, el Eterno fue embargado de un gran dolor. Ante su mirada turbada de lágrimas, se extendía el futuro de la raza humana. ¿Cuántos engañados por Satanás huirían de su presencia en el transcurso de la larga noche de pecado, juzgando en el Señor en él un Señor tirano, juzgando en él un Señor tirano, que vive buscando faltas y flaquezas en los pecadores, a fin de castigarlos? Esta imagen debemos borrarla de nuestra mente, gente. El Creador, aunque así, no desistiría de buscarlos por los valles sombríos del reino de la muerte, hasta conquistar un pueblo arrepentido. Adán y Eva, exhaustos por la presurosa fuga, se
escondieron por entre el follaje al pie de una higuera. Reconociendo su desnudez, procuraban hacerse delantales cosiendo aquellas hojas. Vestidos así, creyeron poder librarse del sentimiento de vergüenza ante el Creador. El Eterno, aproximándose al lugar donde la pareja se escondía, preguntó a Adán: ¿Dónde estáis? No pudiendo ocultarse más de Dios, Adán se levantó juntamente con su compañera y cabizbajo se presentaron ante el Creador, postrándose trémulos a sus pies. No consiguieron encararlos más, debido al sentimiento de culpabilidad. El Creador cariñosamente los tomó de las manos, levantándolos del suelo, y con una expresión de tristeza en el semblante les preguntó: ¿por qué huían de mí? ¿Acaso comieron del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal? Adán, todo tembloroso, con voz entrecortada por sollozos de temor, respondió: la mujer que me diste por compañera, ella me dio el fruto y yo comí. Con esta respuesta Adán buscaba excusarse, lanzando la culpa sobre su esposa. Volteándose hacia Eva, el Eterno le preguntó: ¿por qué hiciste eso? Y Eva prontamente le respondió: aquella serpiente me engañó y yo comí. Ambos no querían reconocer la culpa, lanzándola sobre otros. En pocas palabras, atribuían al Creador la responsabilidad por todo el mal practicado. Y esto es lo que pasa cuando nosotros nos queremos justificar ante Dios. Es como que si nosotros le echáramos la culpa a Él de lo que nos pasa, de las malas decisiones que tomamos. Y esto no es así, gente. Entonces, para mí me parece muy bueno que este libro aparezca con estos detalles, muy amplio con respecto a lo que pasó en Génesis, que se nos cuenta, porque acá nosotros podemos entender muchas cosas que tenemos que corregir en nuestra vida. Y una de esas es esta. Nosotros cuando nos encontremos ante el Creador, si todavía no has aceptado a Cristo, y si crees que lo aceptaste, pero esta parte no la hiciste, es necesario que uno se entregue sinceramente arrepentido, y que uno reconozca todo su mal, y no intente culparlo a él, o tomando esta actitud de echarle la culpa a las circunstancias. No, háganse cargo de su debilidad y confiéselo ante él, y él los va a perdonar. Dice, atribuían al Creador la responsabilidad por todo el mal practicado, porque les había concedido el libre albedrío. ¿Por qué les habría concedido el libre albedrío? ¿Por qué había creado a la mujer? ¿Por qué había creado a la serpiente? Silente, Dios observaba a sus hijos que tímidos y desconcertados permanecían delante de sí. Con profunda tristeza él previó que esa sería la experiencia de incontables seres humanos en la historia, en el transcurso de la historia. ¿Cuántos habrían de perderse por no reconocer la propia culpa? Yo creo que esto está muy, muy bueno para que entendamos hoy en día. El problema es que las personas no reconocen el mal que hacen y le echan la culpa a otros, ¿no? Y al echarle la culpa a otro que no sea uno, le están echando la culpa al Creador. Y esto es lo que los aleja, y esto es lo que hace que ellos blasfemen contra Dios, y esto es lo que trae la muerte. ¿Cuántos procurarían justificarse lanzando sus errores sobre los demás y hasta sobre el Creador? Con blandas palabras, el Eterno procuró hacerlos reconocer su culpa. Solamente reconociendo su necesidad podrían ser ayudados. Mirando hacia las frágiles vestiduras tejidas por manos pecadoras, dijo a la pareja: hijos, esas vestiduras son insuficientes. Inmediatamente secándose, se desharán. Vosotros precisáis de vestiduras duraderas que puedan cubrir vuestra desnudez, librándoles de la condenación. Librándoles de la condenación. Si vosotros quisierais, yo puedo darles esas vestiduras.
Ante las palabras bondadosas del Creador que traían esperanza, la pareja se postró arrepentida, desprendiéndose de sus ilusorias vestiduras, símbolo de su fracaso. Añoraban ahora las vestiduras de la salvación prometida por el Divino Padre. Bueno, acá termino ya esta apasionante historia. Y acá también tengan en cuenta que lo que simbolizaban las vestiduras de la higuera. Y también les dejo algo, un regalo para ustedes, que indaguen en el libro de Mateo 21, 18, si no me equivoco. Indaguen en ese pasaje, porque ahí hay un hecho de que Jesucristo maldice a una higuera, porque fue a buscar fruto y no encontró fruto. Y yo siempre me llamó la atención ese pasaje, muchas veces lo pasé por alto, pero con estas revelaciones entendiendo de que el amor de Dios y que el carácter de Dios siempre es amoroso, me sorprendía mucho el hecho de que actuara maldiciendo a algo que forma parte de la creación, ¿no? Pero en realidad, si nosotros tomamos en cuenta que la higuera forma parte del fracaso del ser humano, representa el fracaso, cuando Dios maldice a la higuera es porque está dando fin, le está dando muerte a la obra del pecado, que lo que producía era ampararse en algo que no tenía, que era perecedero. Entonces, ese acto de Jesucristo simboliza el momento en que Él viene a destruir las obras del mal, las obras del pecado, que estaban simbolizadas por las hojas de la higuera con las que se cubrieron Adán y Eva. Entonces acá podemos hacer un paralelo y de paso que ustedes puedan ver qué grande es la conexión de este libro con las Sagradas Escrituras y cómo encaja todo. Espero que les haya gustado y bueno, nos vemos en la próxima, que tenemos un capítulo 5 apasionante que nos espera. Hasta la próxima, gente.